Empresas nacionales e internacionales del sector detallista y alimentario se reunirán en Expantad y Alimentaria México 2021. Este año retoma sus actividades de forma presencial en un ambiente de negocios sano y seguro. Expositores y compradores podrán realizar alianzas de negocios para la recuperación económica de sus empresas. Te invitamos a identificar oportunidades de negocio y estrechar lazos comerciales durante este magno evento, del 18 al 20 de octubre en Expo Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Hoy retomando fundamentos económicos del retail y como siempre en fundamentos económicos agradezco muchísimo en esta ocasión la presencia de Juan Pablo Flores, quien pues amablemente nos da todos los índices, todos los parámetros y toda la información relativa a las finanzas que se manejan dentro de ANTAD y que además tienen una repercusión muy importante hacia el exterior, precisamente en la toma de decisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Juan Pablo, es un gusto. ¿Qué tal, Gladys? Buena tarde, un gusto estar con ustedes. Al contrario, Juan Pablo, gracias a ti por tomarnos nuevamente esta entrevista. Estamos, bueno, pues ya prácticamente en el segundo semestre del año, ya estamos iniciando el mes de agosto y pues sí hay mucha expectativa por saber exactamente cómo ha sido el manejo que ha estado pasando en la economía de nuestros formatos, en la economía del mundo del retail, y que precisamente, bueno, pues estará sirviendo para tomar decisiones y para poder tener una idea un poco más clara de qué es lo que viene. Me gustaría mucho para iniciar este programa que nos platicaras al respecto de los datos que ya se dieron a conocer, que fue exactamente las ventas correspondientes al primer semestre de este 2021 y que en estos momentos, bueno, pues ya podríamos tener una comparativa o una visión más clara de lo que está empezando a hacer este segundo semestre, iniciando con el mes de julio, que es un mes donde también ya tenemos resultados muy claros para poder entender o para poder dimensionar hacia dónde vamos en este segundo semestre del año. Claro. Sí, como bien dices, publicamos los resultados hace unos días, los resultados del mes de junio, y con eso pues obviamente estamos cerrando el primer semestre del año. Es muy interesante y ahorita te voy a compartir un par de gráficas para poder explicarlo con mejor detalle. Es muy importante entender que estamos teniendo en algunos casos el efecto contrario que nos generó la pandemia el año pasado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los formatos de tienda que están dentro de ANTAD y que se vieron, por ejemplo, perjudicados con el cierre de las tiendas el año pasado, pues este año, de alguna forma, estar abiertas y comparar la venta de este año con la venta o con la poca venta que hubo el año pasado por estar cerrado, pues tienes un efecto rebote, un efecto aritmético, que es simplemente es por compararte contra una base baja, pues tienes crecimientos muy importantes, pero es importante entender este contexto porque, nosotros publicamos primero el resultado de las ventas ANTAD como grupo, ¿no? Como asociación, y decimos las ventas ANTAD crecieron tanto. Pero sí es importante entender que esa cifra hacia adentro de los tres formatos que manejamos en ANTAD no necesariamente fue un comportamiento igual o promedio. ¿Qué quiero decir? Hay formatos que a lo mejor les fue bien y a otros no necesariamente les fue bien o a otros les fue mal. Y eso es la parte que quisiera ahorita platicarte porque sí, déjame compartirles aquí una gráfica. Si nosotros vemos, mira, aquí tenemos esta gráfica, nos muestra los resultados del mes de junio. Bueno, aquí tenemos todo el año, lo que es 2021, las líneas que están marcadas en color rojo. Bueno, la línea que está marcada en color rojo es lo que nosotros llamamos las tiendas totales. La que está en azul son las tiendas iguales. Y aquí tengo unas que son punteadas, que es las iguales y las totales del año pasado. Entonces, esta gráfica nos muestra, digamos, todo el panorama desde enero del año pasado hasta junio de este año. Y lo que quiero explicar es por ejemplo, los resultados que nosotros
publicamos los resultados, perdón por la redundancia, pero los resultados que nosotros publicamos para el mes de junio fueron estos que estoy aquí marcando, ¿no? Que a tiendas totales, en términos nominales, es decir, sin descontar la inflación, ANTAD creció 23.1 y a tiendas iguales 21.1. Vuelvo a explicar la diferencia porque hay gente que le cuesta de repente entender esta diferencia. Tiendas iguales, ¿cuáles son? Las tiendas iguales son aquellas que tienen más de un año de operación o que tienen 13 meses operando y que son comparables, es decir, se pueden comparar. Y las tiendas totales son las tiendas iguales más las aperturas que se hayan dado en los últimos 12 meses. Esa es la diferencia entre estas dos definiciones, tiendas iguales y tiendas totales. Entonces, en las tiendas iguales, es decir, las que son comparables, crecieron 21.1 en junio. Las totales, que son esas iguales más las aperturas, 23.1. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Esto fue lo que nosotros publicamos en junio. Ahora, ¿esto cómo lo vemos, cómo lo medimos y cómo lo interpretamos con respecto a lo que va del año y con respecto a lo que sucedió el año pasado con la pandemia? Uno, lo que podemos decir y que hay que tener muy claro cuando estemos hablando de estas cifras es lo que llamamos el efecto de comparación contra una base baja. Es decir, en abril de hace un año, cuando la pandemia nos llevó o orilló al gobierno a tomar decisiones para tratar de evitar que se siguiera propagando o que la gente siguiera contagiando, tomó la decisión, primero definió algo que se llamaban como unidades económicas esenciales y no esenciales. Ellos tenían una clasificación y en esa clasificación hubo tiendas o comercios que se consideraron no esenciales y que se tomó la decisión de cerrarlos. ¿Sí? Eso sucedió en abril. Entonces, en abril esos comercios o tiendas que estuvieron cerradas, pues tuvieron una caída muy importante en las ventas, que es lo que vemos aquí, que está punteado. En abril del año pasado, ANTAD tuvo una caída en las ventas de más del 20%, del 25%, más o menos, del 25% del año pasado, como grupo, ANTAD. Sí, porque hubo tiendas que estuvieron cerradas. Algunas permanecieron abiertas, otras cerradas. Y eso hizo, o hace, mejor dicho, que este año, en abril de este año, donde ya tuvimos tiendas abiertas, o las tiendas que permanecieron cerradas hace un año, estuvieron abiertas, pues compares venta de este año contra muy poca venta del año pasado por estar cerrado. Y entonces tienes un crecimiento exponencial, que es el que vemos aquí, que ANTAD llegó a 49.5%, pero no es que hayas vendido más, es simplemente que no vendiste el año pasado y cualquier cosa que vendas por arriba de, pues obviamente es un crecimiento importante. Y aquí lo vemos, digo, la gráfica nos muestra. Entonces... Claro, perdón que te interrumpa porque... No, adelante. Me pongo a pensar también que sí hubo ya mucha apertura de muchos de las tiendas, de muchos de los negocios, pero finalmente con ciertas restricciones, o sea, tampoco fue una apertura total, sino una apertura pautada, que eso me imagino que también hizo que bajara un poco el desempeño de las mismas. Sí, es correcto. Qué bueno que aclares eso. A ver, sí, es cierto, los negocios volvieron a abrir, o los comercios volvieron a abrir con restricciones, porque no podía, la cantidad de gente que podía entrar, pues estaba acotada, no era al 100%, tenía que ser en algunos al 50%, en algunos al 30%, dependiendo de los estados y según el semáforo. Pero aún con esa restricción, si la tienda está abierta y tiene la posibilidad de vender, pues es mucho mejor que si está cerrada. Cuando la tiene cerrada, pues nada más tiene la oportunidad, o mejor dicho, el canal de e-commerce, ¿no? O las ventas en línea, como opción de venta, que eso fue lo que sucedió el año pasado, en abril del año pasado. Entonces, este año tienes las tiendas abiertas, sí, claro está, con restricciones, pero las tiendas pudieron abrir. Y entonces tienen venta contra abril del año pasado que no tenían venta. Entonces, es este efecto aritmético. Y voy a poner un ejemplo en el tema aritmético, porque a veces... A ver, ¿qué es contra una base baja? Yo le platicaba a algunos amigos, es muy simple. A ver, si una tienda vende 100 pesos y luego su venta se le cae a 80 pesos y tú comparas, dices 100 pesos contra 80, pues ¿cuánto cayeron las ventas? 20%. 20% se cayeron las ventas. Ahora, cuando tú ya vendiste 80 pesos y dices ¿cuánto tengo que vender o cuánto tengo que crecer para vender esos otros 100 pesos? Alguien diría, pues 20%, porque si tenías 100 y te caíste 20...
¿no? Si tú tienes 80 y creces 20, vas a llegar al 100. No es cierto. Para que tú ya regreses al 100, teniendo 80 pesos de venta, tienes que crecer 25%. ¿Sí? Entonces, fíjate, en la caída caíste o tu tasa fue 20% menos, pero para crecer necesitas 25 para regresar al nivel de venta que traías. No para tener más venta, sino para regresar a esos 100 pesos. Esos efectos es por la base, es decir, cuando tú mides 80 y quieres crecer a 100, pues tu base es menor que si tú tienes 100, que es una base mayor, contra 80, que es una base menor. Este efecto de las bases es lo que está sucediendo o que nos ha sucedido en los últimos meses, que sería abril, mayo y junio. Meses donde tuvimos tiendas cerradas y que el año pasado, por la pandemia, y que este año, de alguna forma, están abiertas y pueden operar, pues obviamente tienes una base de comparación más alta contra el año pasado que es chiquita y por eso tienes estos crecimientos. Ahora, importante decirlo, el pico fue en abril, porque el peor mes del año pasado fue en abril. Y conforme tú vas viendo en el tiempo, por ejemplo, mayo, aunque también fue malo, pero es menos malo que abril, ¿no? Y lo mismo junio. Junio es menos malo que mayo. Pues aquí sucede lo contrario. En este año, por ejemplo, abril fue el mejor mes, en mayo pues es un buen mes, pero es menos mejor, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es correcto decirlo así, pero le fue menos bien que abril a mayo. Y a junio le fue menos bien que a mayo. Mayo, abril y junio que mayo. ¿Sí? Lo que estamos viendo es que aunque son crecimientos, la tasa se está ajustando a la baja porque la base con la que estás comparando está creciendo. Porque el año pasado, si recuerdas, en esos meses, se empezaron a abrir gradualmente algunas tiendas en algunos estados porque el semáforo lo permitía. Ok, perdón, para entenderlo bien. Entonces, este pico que tuvimos en abril de este año, y que bueno, pues sí, evidentemente es alto, y este bajón que viene en los meses subsecuentes tiene que ver precisamente con las bases, porque bueno, finalmente debería haber todavía más apertura, porque conforme hemos ido avanzando, ha habido todavía más apertura, con restricciones todavía, pero también un poco más empáticas las restricciones a como estaban originalmente. Entonces, este es un tema de bases, no precisamente de reapertura ni de semáforo. Sí, o que estés vendiendo más, porque hay quien decía, bueno, pues ya estamos recuperando la venta. No, simplemente es un efecto aritmético de comparación. Eso es lo que estamos viendo. Y precisamente, mira, me regreso a la gráfica. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de julio, agosto y septiembre del año pasado que está punteado, tú empiezas a ver que el comportamiento de las ventas empieza a ser mejor. O sea, o menos peor, por llamarlo, porque julio y agosto fueron negativos. Septiembre ya alcanzó el nivel de cero a tiendas iguales y totales fue positivo. Pero eso se fue dando por la reapertura gradual de tiendas, ¿sí? En el tiempo, porque pues de alguna forma se había medio controlado el ritmo de contagios. Entonces, eso bueno, octubre y noviembre, que de alguna forma ya no estaban las tiendas tan limitadas en el acceso, pues tuvieron un mejor desempeño. Ahora, este año, viniéndonos a 21, cuando nos enfrentemos a esas bases de comparación o a esa base de venta del año pasado, pues obviamente septiembre y octubre, sobre todo octubre y noviembre, no tendrá el mismo crecimiento que hemos visto en abril y mayo o junio, ¿no? Que es porque pues, fueron los peores meses el año pasado, pues entonces fueron muy buenos en este año esos meses. Ahora, octubre y noviembre, que fueron buenos el año pasado, después de la pandemia, seguramente en este año no serán tan buenos, pues porque la base terminó siendo mayor. Eso es lo que está sucediendo, digamos, en los resultados. Ahora, hay quien decía, bueno, pues entonces no necesariamente estos son los resultados que deberíamos de presentar. Esa es la metodología que usamos para compararnos, y esto ha sucedido no solo con nuestro indicador, sino con todos los indicadores del país. Si tú ves el caso del Producto Interno Bruto, pues te vas a encontrar que el Producto Interno Bruto tuvo un rebote muy importante en el segundo trimestre de este año, precisamente por este mismo efecto. Por tener una base baja del año pasado, pues entonces tiene un efecto aritmético que hace que rebote, ¿no? Y que tenga crecimientos importantes. Ahora, otra cosa importante que señalar, estos son los resultados como gremio o como asociación. Y hace ratito que empezamos a platicar, decía, hacia dentro de estos resultados,
y que ahorita quiero compartirte, son contrarios, porque dependiendo del formato o el tipo de tienda que eras, es según cómo te fue en la pandemia. Me gustaría nada más acotar un poco en relación, ya mencionabas cuál es la diferencia entre las tiendas totales y las iguales y totales, y ya mencionabas que, bueno, pues habla mucho también de la parte de las reaperturas y todo esto, o de las aperturas. Justamente me gustaría destacar esto, qué pasó durante 2020 y durante 2021 en relación a las aperturas. Hubo todavía aperturas a pesar de la pandemia. Y otra cosa que te quería preguntar es, estamos hablando de, bueno, pues de cómo se comportaron las ventas y de, pues esta recuperación o esta volver a activar un poco la economía sin todavía poderse nutrir suficientemente. Sin embargo, también las tiendas que se mantuvieron cerradas o abiertas, pues no evitaron el gasto que representa justamente la infraestructura de tener una tienda. ¿Esto cómo golpea en esta estadística? Los gastos que quedaron, bueno, pues evidentemente de manera permanente dentro de lo que fue la pandemia 2020 y que todavía vemos en 2021. Algo importante y que sí que mencionaste ahorita al final con respecto a el costo que implica tener una tienda, ¿no? Son muchísimos. Estos gastos pues obviamente son financiados con los ingresos, es decir, con las ventas. Si no tienes venta, tienes un problema muy grande. Por eso es que la posición de ANTAD, cuando se decidió cerrar las tiendas o ciertos formatos de tienda, era decir, oye, no nos cierres, mejor tomemos algunas medidas o restricciones para que la gente no se concentre mucho o no se junte mucho y no haya propagación del virus. Pero no nos cierres, porque la tienda, pues los costos siguen estando, ¿no? Por ejemplo, el personal, la gente que trabaja en esa tienda, pues si cerraron la tienda y muchos se fueron a su casa, pues esa gente, muchas de nuestras cadenas asociadas no despidieron a sus trabajadores, por el contrario, los mantuvieron y les seguían pagando, aún sin tener ingreso por venta. Entonces, claro está que eso no para todas las empresas es posible, pues según el tamaño, pues es la capacidad que tenían para resistir. Y por eso es que la posición con el gobierno, o lo que se le pedía al gobierno, es decir, oye, busquemos alternativas para que no afectemos, porque pues sí, entendemos que el problema de salud es uno, pero el problema económico también es otro, y que también alguien decía en broma, bueno, no, si no nos morimos de COVID, nos morimos de hambre, porque si no tenemos trabajo o si no tenemos ingreso, pues de qué vamos a vivir. Y eso fue un verdadero problema que vivimos el año pasado, y que afortunadamente el gobierno fue negociando y revisando, al menos con el caso de ANTAD, para buscar la alternativa de no tener las tiendas cerradas, porque había mucha gente que estaba en peligro su empleo y de hecho el tiempo que estuvieron cerradas las tiendas fue, o sea, abril, mayo y junio. Hubo tiendas que estuvieron cerradas los 3 meses, hubo hasta julio algunas tiendas. Hubo algunos que resistieron, hubo algunos pues que tuvieron que hacer ajustes, pero sí es importante, y qué bueno que lo mencionaste, eso fue un detalle muy importante que al menos nosotros estuvimos monitoreando con nuestros asociados, que mantuvieron a su plantilla e hicieron el mayor esfuerzo de no despedir a nadie, aunque estuvieran cerradas las tiendas y aunque no tuvieran ventas. Entonces, eso es un problema, y eso sí hay que tenerlo presente, que el hecho de que cerremos tiendas o tengamos restricciones muy drásticas, pues implica que afectemos también el ritmo económico del país o la economía del país. Pero tampoco, también entendemos que tampoco podemos operar libremente, sino tiene que haber cuidados y tiene que haber restricciones, que es, de alguna forma, bueno, lo voy a decir, digo, al menos ANTAD, el comercio formal, el comercio regulado, pues sí lo puedes ponerte de acuerdo y de hecho puedes pedirle las restricciones que quieras como gobierno, porque precisamente los tienes regulados. El problema es con el comercio informal, que no está regulado, que no tienes control. Ahí, ¿cómo le haces? Aquí de este lado, tú llegas, por ejemplo, a cualquier tienda de nuestros asociados en alguna departamental y desde la entrada pues están los tapetes, está el gel, está el termómetro, están cuidando la sana distancia, el número de personas que entran. Hay muchos cuidados que se tienen y eso ANTAD lo adaptó muy bien para decir, oye, no me cierres, danos oportunidad de abrir, vamos a tomar las precauciones o las medidas necesarias para reducir los contagios, pero sí tomemos en cuenta que si me cierras, pues obviamente me afectas en mis ventas, pero afectas también a mis trabajadores, porque eso implicaría que mucha gente se pudiera quedar sin trabajo. Entonces, eso fue un tema muy importante.
Y la otra parte que mencionabas de esto, del ritmo de aperturas, depende, más bien sucedió según el formato, porque ya te decía, no a los 3 formatos nos fue igual. Recordemos que hacia dentro de ANTAD hay 3 formatos. El primero, para nosotros es autoservicio. El autoservicio en ANTAD son lo que conocemos como supermercados. Esos son nuestros autoservicios. Ese es el primer grupo que tenemos dentro de ANTAD, o el primer formato. El siguiente formato que tenemos son las tiendas departamentales. ¿Sí? Ese es el segundo formato de ANTAD. Y el tercer formato que tenemos es el de las especializadas. Dentro de especializadas tenemos tiendas de conveniencia, farmacias, papelerías o algunas otras especializadas, por ejemplo, en joyas o en ropa o en zapatos, ¿no? En ese formato. Entonces, estos 3 formatos no necesariamente se comportaron igual en la pandemia y por ende ahora este año. Y déjame compartirte, por ejemplo, la gráfica del formato autoservicio o los supermercados. ¿Qué sucedió con ellos? Autoservicio fue un formato que permaneció abierto. Estas tiendas no se cerraron. Sí, se le limitaron, hubo restricciones, pero permanecieron abiertos y tuvieron la oportunidad de seguir vendiendo. ¿Qué sucedió? En marzo, autoservicio, pues de alguna forma se vio beneficiado por esta situación de que la gente hizo sus compras precautorias al entender o saber que venía un confinamiento, pues la gente fue a los supermercados y compró los bienes que consideraba necesarios para ese confinamiento. Y entonces, pues compró reservas o compró un poco más de lo que hubiese comprado si no hubiera la pandemia. Entonces, puedes ver este pico que tuvimos el año pasado por esa situación que la gente se volcó a los supermercados e hizo compras precautorias para enfrentar su confinamiento. Si recuerdas, había gente que salía con carritos llenos de papel higiénico, ¿no? Bueno, pues eso no sucedió en marzo. Y en marzo aún no se había tomado en el mes de cerrar las tiendas. Por ahí del 20 de marzo del año pasado, en algunos estados o en algunas ciudades, por el ritmo de contagios que había, empezaron a tomar decisión de que, oye, vamos a cerrar ciertas tiendas o vamos a cerrar ciertos centros comerciales. En ese momento la gente fue a los supermercados e hizo sus compras y benefició a este formato en ese año, en ese mes del año pasado, que fue marzo. Pero abril también tuvo muy buenos resultados como consecuencia de esto, ¿sí? Pero, bueno, pues eso fue el año pasado. Tuvimos una base grande de venta el año pasado. ¿Y qué sucede este año? Ve el marzo de este año. Pues tuvimos una caída de menos 13.2% para autoservicios. Es decir, en el momento de la pandemia, autoservicios no les fue tan mal. En el momento que empieza el confinamiento, les fue bien. Sin embargo, en 2021 pues se enfrenta a esa base de comparación alta y por ende tiene una caída en las ventas. Ahora, si vemos autoservicio, pues le ha ido mal. Mira, febrero, en términos nominales, tiendas totales alcanzó a ser positivo 0.5, tiendas iguales fue menos 1.2, luego viene el gran hoyo o caída de marzo. En abril también el crecimiento fue negativo, menos 1.1 totales y menos 2.8 a tiendas iguales. Y en mayo regresó a la zona de tasas positivas con 4.3 y 2.7 para totales e iguales respectivamente. Junio, igual, 5.4 y 4.1. Algo importante que hay que acotar aquí, estas tasas contienen la inflación, es decir, no se les ha descontado la inflación. Si a estos crecimientos o a las ventas les quitamos la inflación, la tasa de inflación, y lo graficamos, esto que tú ves aquí como positivo sería negativo. Digo, por ejemplo, tiendas totales creció 5.4. La inflación que tenemos ahorita en junio fue de 5.88. O sea, es decir, la inflación es más alta. Entonces, eso haría que las tasas de crecimiento que nosotros tenemos en el formato autoservicio son negativas. Es decir, autoservicio este año no le ha ido bien por 2 situaciones. Uno, por la base de comparación alta del año pasado, que le benefició el tema de la pandemia, y 2, el tema de la inflación. Eso ha hecho que, por ejemplo, los autoservicios pues están batallando con sus ventas. Alguien diría, no, pero le está yendo bien. Pues la verdad es que autoservicio es uno de los que este año ha arrancado con cifras no buenas, ¿no? Por no llamarlas malas, pero no ha sido un buen año
cuando podríamos interpretar que como la pandemia fue el año pasado, pues ahorita les está yendo muy bien. La realidad es que a este formato no, a este formato le está sucediendo lo contrario. Bueno, si contrastamos contra departamental, que departamental fueron las tiendas que se consideraron no esenciales y se cerraron en abril, pues vemos, este es del año pasado, vemos la caída empezó en marzo, empezamos ya con tasas negativas, y abril fue pues el gran trancazo, ¿no? La gran caída en abril del año pasado. En mayo, pues le va menos peor que abril. En junio, ligeramente mejor que mayo, y así, y se va recuperando lo mismo que al nivel total ANTAD, se va recuperando según la reapertura gradual de las tiendas. En estas gráficas y en estos resultados, ¿está contempladas también las ventas online? Porque me quedo pensando claro. en departamentales que claro. al estar cerradas, la única opción que tenían era el comercio en línea. Entonces, eso está considerado aquí, ¿verdad? Es correcto. En abril del año pasado, que tuvimos caídas de más del 75% en el formato departamental, lo único que se estaba reportando de venta era lo que había a través de e-commerce. Ahora, es importante decir que el e-commerce, aunque traía un ritmo de crecimiento importante de doble dígito, es decir, mucha gente empezaba a comprar en línea, no estábamos, hasta el mismo consumidor no estaba totalmente adaptado a hacer sus compras en línea. Y también no todas las cadenas estaban listas como para enfrentarse a una situación como esta. Ahora sí que a algunos los agarraron con los dedos en la puerta, otros de alguna forma estaban preparados, pero fue la única alternativa que tuvieron para colocar ventas. Las cadenas que no hayan tenido listo el e-commerce, pues obviamente esas cadenas fueron las más perjudicadas. Pero sí, es correcto. En este indicador que tenemos en esta caída, es decir, si no hubiéramos tenido e-commerce, pues esta caída hubiera sido más dramática, ¿no? Bueno, y algo importante, si tú ves, por ejemplo, a diferencia de autoservicio, puedes ver que, por ejemplo, hay una separación entre la línea azul y la roja, que son las iguales de las totales, que no ves en departamental, ¿sí? Están casi encimadas. ¿Por qué razón? Bueno, eso es lo que preguntabas hace ratito, oye, el ritmo de aperturas, es decir, de nuevas tiendas que se abrieron, ¿no? Pues podemos ver que el año pasado, cuando empezó enero y febrero, no sé si lo logremos ver, pero sí hay una separación entre la línea, digamos, naranja o roja tenue con la línea azul tenue del año pasado, las que están punteadas. Se logran ver ahí en enero y febrero. Conforme llega marzo, si te das cuenta, es una sola línea hasta el mes de septiembre. O mejor dicho, hasta agosto, porque en septiembre vuelves a ver que se separan un poquito, se ve que van dos líneas, pero si tú agarras nada más mayo, abril o junio, es una sola línea. La diferencia entre estas dos líneas es el ritmo de aperturas. Y obviamente el año pasado, pues al estar cerradas las tiendas, pues, ¿quién se le iba a ocurrir abrir una tienda nueva, no? No era posible. Entonces, el año pasado tú puedes ver que el ritmo de aperturas pues, se redujo. Y es obvio, pues, si no tienes ventas, pues, ¿cómo vas a abrir una tienda nueva, no? Esto aquí lo podemos ver muy claro el año pasado. Ahora, este año, pues igual, porque este formato de tiendas fueron los más perjudicados. O sea, de hecho, si vemos toda la gráfica, aún en agosto y septiembre, donde, por ejemplo, autoservicio o a nivel total ANTAD, las ventas, digamos, empezaban a regresar a su normalidad, y lo digo entre comillas, porque pues, no regresó a la normalidad, porque simplemente se empezaron a reabrir las tiendas, en el caso de departamentales, y se supone que en agosto y septiembre más o menos ya operaron estas tiendas cerradas. Vemos que los crecimientos están muy cercanos a cero. O sea, en agosto apenas era como cero y septiembre ligeramente arriba. Pero si ves octubre, cercano a cero. Noviembre tiene ahí un piquito y eso pues, lo ayudó muchísimo el Buen Fin. Pero vemos que en diciembre otra vez se volvieron a caer, porque si recuerdas en diciembre, a partir del 15 de diciembre, otra vez vino un cierre por el tema de evitar esto de las fiestas decembrinas y cosas así. Y entonces el gobierno decide en algunas ciudades o en algunos estados cerrar y otra vez se vio afectado este formato. Y podemos ver que para este año, en enero, pues también en enero estuvieron cerrados en algunos estados y también sus crecimientos fueron negativos, bueno, de menos 20% para enero.
En febrero, pues al empezar otra vez esta reapertura de las tiendas, pues hay resultados mejores. Y en marzo, pues obviamente mucho mejor porque se enfrentaron al marzo del año pasado y bueno, abril, exactamente lo que platicaba yo al principio del dato de Total ANTAD. Al enfrentarse a la venta de tiendas cerradas, pues obviamente tienes un crecimiento exponencial, pero simplemente es como consecuencia de compararse contra una base muy baja. Y sucede lo mismo que veíamos a nivel Total ANTAD, pues obviamente se va ajustando a la baja esta tasa al ir creciendo la base con la que estás comparando. ¿Sí? Obviamente, si vemos este ritmo de ajuste, esperaríamos que a julio, en los resultados del mes de julio, pues el crecimiento se ajuste a 40 puntos menos que en junio. Por ejemplo, traíamos 80.8 en junio, en julio podemos hablar que alrededor de 40% será el crecimiento, pero esto es por el ritmo, ¿no?, de ajuste que trae desde abril, que fue el máximo que alcanzamos. En mayo, si ves, de 254 se cayó a 141, es decir, más de 100 puntos, y de mayo a junio, de 141 se cayó a 80. Si esperamos ese mismo comportamiento, esperaríamos, y obviamente estamos hablando de que obviamente hay muchos factores que pueden modificarlo, pero si se mantuviera esta tendencia, esperaríamos que el crecimiento esté alrededor de 40% para departamental, pero ojo, ese crecimiento es estrictamente efecto de comparar contra una base baja, entendiendo que este formato, aunque las tiendas empezaron a reabrir, la gente no necesariamente regresó porque estamos recuperándonos de la pandemia o estábamos saliendo del confinamiento y del ritmo de contagios, y pues la gente no dijo, oye, pues voy a ir a comprar pues ropa o zapatos, que fueron una de las líneas más perjudicadas, sino la gente empezó a comprar bienes que consideraba necesarios de acuerdo a lo que estaba viviendo. Y si ahorita me permites, ahorita te comparto una gráfica donde vemos las líneas de mercancía y podemos entender esto, que aunque se reaperturaron las tiendas, no regresó el ritmo de venta o el ritmo de compra de la gente a las tiendas. Es decir, la gente se mantuvo o seleccionó qué necesitaba comprar a partir de lo que estaba viviendo. Y a eso le podemos sumar a la gente que se quedó sin empleo y que también no necesariamente tenía ingreso. Entonces, iba a apostar a bienes que consideraba necesarios. Que finalmente también, bueno, pues es necesariamente cuando sales de un confinamiento no estás pensando posiblemente en cosas que a lo mejor no son de primera necesidad. Porque el tema económico pues también es un tema que influyó mucho y que da resultados negativos. Y también a mí me gustaría comentar un poco en relación a todas estas estrategias de mercadotecnia y de ventas y de ofertas que hicieron las tiendas departamentales en cuanto se dio la apertura, porque pues sí tuvieron que hacer uso de muchas promociones, de ventas nocturnas, de 2x1, cosas así para poder motivar o para poder incentivar un poco la movilidad al interior de las tiendas después de tanto tiempo que estuvieron cerradas. Es correcto. Bueno, yo creo que fue una acción o acciones de auxilio. El hecho primero de estar cerrado y no tener venta, y ojo, alguien me decía, bueno, pero es que tienen e-commerce. A ver, el e-commerce es importante, sí, y ha ido creciendo a un ritmo muy importante. Sin embargo, no llega a ser tan representativo todavía en el caso de México y en algunos tipos de bienes. O sea, podemos hablar que sí, el e-commerce ha despegado muchísimo en el tema de servicios, por ejemplo, pero en esta parte donde adquieres un bien, sí viene creciendo, pero no llega a ser todavía tan importante como para poder justificar cerrar la tienda o tener una tienda cerrada y venderlo todo a través de hacerlo en línea, ¿no? O sea, no llega a ser suficiente para cubrir ese cierre de tienda. Entonces, sí, fue una alternativa, pero una alternativa acotada. Pero además fue radical, fue de la noche a la mañana, es decir, hoy ya nada de tienda, ahora todo es en línea. Entonces eso pues implicaba temas logísticos que no necesariamente te decía, estábamos preparados para eso. La entrega de los bienes, por ejemplo, a casa, al principio, si recuerdas, en el principio tardaban más tiempo de lo que tardan ahorita, por ejemplo. Ahorita, pues obviamente con el aprendizaje de todo lo que nos sucedió el año pasado, muchas tiendas o muchas cadenas, mejor dicho, han perfeccionado y mejorado su estrategia logística para la distribución de los bienes. Entonces, pues sí, esta necesidad pues, nos ha llevado a acelerar este proceso. Sin embargo, no logra ser lo suficiente. En algún momento lo será, todavía no. Pero en esa aceleración,
recalcar ¿no? también que seguramente hubo que invertir mucho en tecnología, hubo que invertir mucho en sistemas Y no, logísticos, indiscutible. porque si no, pues ya quedaban completamente Es fuera correcto. del Quedan mercado. fuera del mercado. Era Pero necesario hacer planes emergentes para es poder correcto. reactivar y para poder regresar. Perdón que Es te... correcto. Hay cadenas, hay formatos de cadenas, o más bien hay ciertos formatos de tiendas que ya esto digo, muchos de nuestros socios vienen invirtiendo desde antes de la pandemia en este tema, pero lo han ido haciendo gradual. Y aquí el tema es que fue como de bote pronto, ¿no? Y había que transformarse. Pero regresando a esto que decías de la alternativa o de lo que los asociados, y sobre todo el formato de tiendas departamentales, hizo de lanzar promociones o ventas especiales, pues era la necesidad de vender, porque al final te digo, pues si no tienes ventas, pues no tienes ingresos, pues no tienes para pagar a todo el personal y a todo el equipo que opera una tienda, más los costos fijos, perdón, que tiene una tienda, ¿no? Luz, internet, todo lo que nosotros vemos cuando llegamos a una tienda. Pero entonces, estas tiendas pues tuvieron que buscar las alternativas posibles para intentar recuperar la venta. Y aún así, mira, ve, te digo, aquí puedes ver, esta línea negra pues es el cero, y puedes ver que las ventas no lograron recuperarse en esos meses que ya estaban o que se fueron reaperturando las tiendas. Este crecimiento en sus ventas se dio a partir de marzo de este año, a un nivel importante. Antes no, pero como decía, y vuelvo a reiterar, estos crecimientos que están enfrentando, pues es por la base de comparación con la que se están midiendo. Ya veremos en los siguientes meses, donde la base es más grande y donde las tiendas estaban abiertas, cómo se comporta. Ahora, sí, también hacia adentro del formato departamental, pues también hubo cambios con respecto al consumo de ciertas líneas. Y ahorita te lo enseño en una lámina más adelante. Pero algo muy interesante, digo, departamental, por eso es que para nosotros era muy preocupante lo que sucedía con este formato de tiendas. Les fue muy mal en todo 2020. Los únicos meses, bueno, habían empezado bien enero y febrero, y pues con la pandemia pues se vinieron, ¿no? Para abajo. Y enero, febrero de este año, o sea, enero fue muy malo, febrero más o menos malo, y solamente vuelvo a reiterar marzo, abril, mayo y junio, pero por este efecto de base. Pero algo muy curioso que nos ha sucedido es en el formato de especializada. Este formato, digo, tus servicios estuvieron abiertos, departamental estuvo cerrado. Bueno, ¿qué pasó con las especializadas? Las especiales ahora sí que fue campechaneado el asunto, ¿no? Ahora sí, como dentro de este formato están las conveniencias o las farmacias, que sí fueron consideradas como esenciales, estas tiendas no cerraron, estas tiendas siguieron abiertas. Pero también tenías papelerías que fueron consideradas no esenciales y que sí cerraron, o aquellas especializadas que eran zapatos, ropas y joyas y estuvieron cerradas. Entonces, dentro de este formato tuvieron unas que les fue bien y unas que les fue mal, o unas que vendían y otras que no vendían. Y entonces lo que sucedió el año pasado es que tuvimos una caída de alrededor del 20%, en el formato. Es decir, fue una caída importante, pero pudo haber sido más dramática esta caída si todas las tiendas que están clasificadas en este formato estuvieran estado cerradas. Es decir, las que vinieron a salvar que esta caída no fuera más dramático fueron las tiendas que estuvieron abiertas, que serían las conveniencias y farmacias. Y sobre todo las farmacias, que tomaron un rol importante por el tema de la salud, ¿no? Por el tema de las medicinas. Entonces, el año pasado tienen esta caída. Vemos que mayo fue muy similar a abril. Junio también muy similar, o sea, abril, mayo y junio en este formato son muy parecidos. En julio, muy parecido, también siguen siendo negativos. Agosto, de hecho, en este formato, si ves, se mantuvieron en tasas negativas hasta septiembre, muy parecido a departamental, aún habiendo tiendas abiertas en este formato. Su no recuperación, pero su mejor crecimiento fue en octubre, que tuvieron tasas positivas, pero en noviembre, aunque hubo Buen Fin, no le fue suficiente y volvieron a regresar, los iguales fueron negativas. Y en diciembre, otra vez, el cierre que se dio para la segunda quincena, pues los terminó afectando. Y en este año, enero fue malo y febrero más o menos ahí raspando el cero. Y digo raspando el cero porque
consideramos o tengamos presente que aquí estas tasas son nominales y si les quitamos la inflación, febrero también hubiera sido negativo. ¿Qué sucedió en marzo y abril? Bueno, en marzo este formato le fue bien. En abril no se diga, que es cuando, digamos, se compara contra la base más baja del año pasado y llegó a tener un crecimiento del 50.7%. Pero si ves lo que sucede en mayo, de 50.7 pasamos a 13.7. O sea, sigue siendo una buena tasa de crecimiento, pero es una caída muy importante que hay de mayo con respecto a abril. Y si revisamos junio, la caída contra respecto a mayo también es muy importante. 5.2 a tiendas totales y 2.4 a tiendas iguales. Ojo, si a esto le quitamos la inflación, son tasas negativas. Y lo preocupante de esto es que, aunque se está comparando contra una base muy baja del año pasado, sus resultados no están siendo buenos. Y entonces te habla que este formato está teniendo problemas, aún a pesar de que el año pasado se vieron afectadas sus ventas y que tienen una base baja del año pasado, no logra ser suficiente para que este año tengan buenos resultados. Me llama la atención y te lo tengo que preguntar, en los tres formatos, abril es emblemático, a pesar de que, bueno, ya sabemos que parece que es recuperación, pero ya nos queda claro que no es la recuperación que se nota en la gráfica, sino que, bueno, finalmente si le pones inflación y si la base es una base baja, evidentemente, pues el resultado es así, pero ¿cuál es el secreto de abril? ¿Qué está pasando en abril de este año que ha hecho que precisamente tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con la reapertura generalizada? ¿Por qué abril en los tres formatos representa estos picos tan importantes? Sí, mira, abril de entrada es el efecto base. Fue el mes donde estuvieron cerradas las tiendas del año pasado. Entonces, venta casi nula, contra venta, pues es este efecto. Ahora, ¿qué está ayudando a los mejores resultados en venta? Pues uno, pues las reaperturas que se empezó a dar a final del segundo semestre del año pasado y que se dieron a partir de febrero de este año. Recordemos que, vuelvo a reiterar, diciembre se cerraron el 15 de diciembre, se tomó la decisión de cerrar en algunos estados y en enero permanecieron cerradas y en febrero vino esta reapertura gradual. Uno es eso. Dos, sí, el tema de la vacunación pues ayuda. El tema aquí o el detalle es que el ritmo de vacunación es muy lento en México, ha sido muy lento en México. Vamos a un paso muy lento y es la estrategia del gobierno. Digo, podríamos ahorita aquí echarnos un rato a discutir si es correcto o no. Yo lo que digo es que los resultados no son los que necesitamos. Tendríamos que ir más rápido para que más o menos la gente pueda retomar dentro de lo posible la vida. Es que no sé si ahora hablamos de la nueva normalidad, ¿no? Regresar a una nueva normalidad. Pero la vacunación ayudaría, digo, ya lo hemos visto, los países que llevan un ritmo de vacunación más rápido, pues están teniendo mejores resultados en su economía. El tema es, y digo, la situación es el rebrote que hay en este momento y que si no tu ritmo de vacunación es lento, pues te estás metiendo en un problema y por eso es que puntualizo que tendríamos que ir más rápido para tratar de no tener o que no nos golpee esta nueva ola o el repunte de contagios. El problema es que hay estados donde han puesto apenas la primera dosis o hay estados donde apenas están terminando con los de 40, ¿no? Y ahora vemos que esta nueva ola pues está siendo más agresiva y sobre todo con los jóvenes. Entonces, la única forma de contrastarlo es con las vacunas, al menos es con los datos que se tienen, eso es lo único que pudiéramos hacer. Al principio sirvió como motor para que más o menos empecemos a jalar la economía, pero si no me aceleramos el paso, podría ser complicado, digo, ya lo está haciendo en algunos estados, para la economía, ¿no? Porque pues esto implica restricciones y sobre todo si no entendemos como ciudadanos la responsabilidad que tenemos, pues esto complica y obviamente pues tarde que temprano el tener demasiadas restricciones pues va a terminar afectando pues, a la economía y lo que menos queremos es regresar y deseamos y pedimos, ¿no? Que no se tomen esta decisión de cerrar otra vez comercios
pues porque no sé si estemos, yo creo que no estamos en la posibilidad de aguantar un segundo cierre, yo creo que podría ser catastrófico en el sentido de que ahora sí, los que no quebraron el año pasado posiblemente pudieran quebrar. Entonces, la esperanza es la vacunación y deseamos de todo corazón que se acelere, porque esto ayudaría a que pudiéramos retomar el ritmo y que de alguna forma la economía se siga recuperando. Sí, indiscutiblemente, porque además también, bueno, pues dependiendo qué vacuna fue la que cada persona adquirió, evidentemente también es el tiempo de inmunización que tendrán, ¿no? Y pues cuando terminen los primeros de vacunarse, los que ya se vacunaron al principio seguramente ya necesitarán la segunda, el refuerzo, ¿no? El volverse a vacunar. Y bueno, es un tema que evidentemente nos preocupa, nos mortifica y que pues sí, estamos todos abocados a seguir todas las medidas y todas las precauciones que hay y bueno, evidentemente a vacunarnos. Eso es muy importante, ¿no? Es importantísimo, es muy importante, muy importante. Creo que es un momento, digo, no solo para México, es un momento difícil para el planeta y depende de nosotros darle la vuelta, ¿no? Implica responsabilidad y compromiso para que esto de alguna forma se pueda superar. Entonces, sí, la invitación pues es de entrada que pues, el gobierno mejore su estrategia de vacunación y segundo, pues que la gente también esté dispuesta, ¿no?, a vacunarse para tratar de contrarrestar este tema o este rebrote de la pandemia. ¿Qué esperamos según las apreciaciones ya mencionadas en relación al mes de julio y algunos de los parámetros? Evidentemente, bueno, pues estamos entrando, ya estamos en la segunda parte de este año. ¿Y cuál sería, en el mejor de los escenarios, el pronóstico o la perspectiva que estaría más o menos visualizándose en el entendido, por supuesto, de que pues todo aquí puede ser momentáneo, de que no hay cosas definitivas, de que no tenemos una varita mágica y que finalmente pues pueden pasar todavía muchas cosas más. Pero en el comportamiento, conforme lo que estamos viendo hasta ahorita, ¿cuál sería pues el cierre que se prevé o lo que podríamos visualizar como un panorama? Sí, mira, te diría de entrada el caso, y te lo digo por formato, el caso, por ejemplo, de autoservicio, por lo pronto para julio esperamos que mejoren sus resultados, pero no esperamos resultados espectaculares, por el contrario, esperamos resultados cercanos a cero, porque de entrada por este comparativo que hacemos anual y la base que ya expliqué, la base de comparación departamental, le va a ir bien julio, en el sentido estricto de que pues, todavía julio del año pasado no les fue bien, el ritmo de reapertura fue lento, y te decía, y aunque ya estaban abiertas algunas tiendas, pues las ventas no empezaron a recuperarse inmediatamente. Entonces, julio terminará siendo con crecimientos importantes para departamental, y especializado es el que nos preocupa un poquito porque, digo, ya lo podemos ver ahorita, el caso de junio, son crecimientos muy bajos y julio, si mantiene esta tendencia, pues estaremos hablando de tasas negativas y eso en términos nominales, digo, en términos reales, pues obviamente mucho más acentuado. Para el resto del año, sí te puedo decir que dependemos mucho de esta situación del avance de la vacunación. Porque si el repunte que empezamos a tener sigue creciendo o sigue acelerándose, pues implicará tener restricciones y estas restricciones pues muchas veces son de movilidad. Entonces, pues obviamente pues eso impactará en las ventas. Obviamente la gente, si sabe que no puede circular libremente, pues toma sus precauciones y seguramente apostará a los tipos de bienes que considere primarios. Entonces, sí creo que si el ritmo de vacunación no acelera, podemos tener una complicación para el segundo semestre. El deseo, si tú me preguntas cuál es el deseo, pues el deseo es que nos vaya muy bien. Yo esperaría que el segundo semestre sea bueno. Sin embargo, no podemos asegurarlo porque hay cosas que, como bien dijiste, que pueden cambiar drásticamente los resultados que tenemos hasta el momento.
Entonces, sí, la expectativa era de mejora para los siguientes meses, para el caso, por ejemplo, de autoservicio, esperábamos mejores resultados. Sin embargo, no lo sé, hay cosas que nos hacen, digamos, decir, sí, se mantiene el ritmo de vacunación, sí, la gente se vacuna, esto, bueno, pues sí, podemos garantizar que nos va a ir mejor. Bueno, si nos gana el repunte de contagios y la saturación en los hospitales, pues obviamente eso va a disminuir la velocidad. Esa es la realidad. Y te digo, deseamos de corazón que el segundo semestre sea mejor. Lo vemos complicado porque en el caso de departamental se va a enfrentar a una base más alta que lo que tuvo después de marzo, abril y mayo de este año, y por ende pues los crecimientos se van a ajustar a la baja. Y el caso de especializada, pues, híjole, es un formato que la ha pasado mal y la está pasando mal por los cambios de hábitos en el consumo de la gente. Bueno, también pasa en departamental, pero estos dos formatos sí están, hay líneas que están viéndose beneficiadas, de acuerdo al contexto. Te pongo un ejemplo: cómputo. Cómputo es una línea que previo a la pandemia había sido, pues le había costado tener crecimientos importantes, tener crecimientos positivos, era una línea un poco castigada. Sin embargo, a partir de que empieza la pandemia, bueno, después de la pandemia, por ahí así de julio del año pasado, esta línea empieza a presentar resultados muy importantes, crecimientos muy importantes. Y eso se debe, pues, a que pues, teníamos que hacer home office, o que los chicos o los niños tenían que tomar clases en casa o en línea, o necesitaban un equipo de cómputo, y entonces esta línea, como consecuencia, pues le empezó a ir bien. Y lo podemos ver, o lo pudimos ver todo el resto del año, más bien en 2020, a partir de julio, agosto, septiembre, hasta final del año, una línea que le fue muy bien. Y empezó este año yéndole muy bien. De hecho, es una línea que le está yendo bien por el mismo contexto que vivimos, ¿sí? Y hay otras líneas, por ejemplo, cuidado e higiene personal, que era una línea que más o menos le iba bien. Es una línea que era de las ganadoras previo a la pandemia, una línea que tenía buenos resultados. Pues cuando llegó la pandemia, la línea se cayó y no ha podido levantar. De hecho, todo el año pasado, bueno, no todo el año pasado, a partir de abril del año pasado, fue una línea que tuvo tasas negativas de crecimiento. Y eso es porque la gente pues también cambió sus hábitos, ¿no? Entonces, sí podemos decir que hay formatos que les ver mejor, pero no es total, no es completo, sino estará sujeto al contexto que cada uno estemos viviendo, o más bien, o el contexto que estamos viendo en los diferentes estados de la República, y a las decisiones que tome de alguna forma el gobierno, porque hay algunos gobiernos que han tomado decisiones como ley seca, ¿no? De, bueno, no se puede vender alcohol porque estamos en pandemia, y entonces, aunque está abierta la tienda, los pasillos de bebidas alcohólicas, de cerveza, están cerrados, no hay venta. Pues obviamente la línea que nosotros tenemos, que medimos en ANTAD de bebidas alcohólicas, pues obviamente, ¿no?, ha sido castigada en esos periodos donde se han tomado esas decisiones. Entonces, para el segundo semestre, si hay ese tipo de decisiones, pues obviamente hay líneas que tendrán esta caída en las ventas, aunque algunas otras haya que les esté yendo mejor, pero en el agregado implicará que no necesariamente los resultados sean tan buenos como los que esperábamos al inicio. Pues Juan Pablo, yo quiero agradecer mucho, de verdad, que nos tomaras esta entrevista, que nos comentaras y compartieras, bueno, pues todos estos estudios que has estado realizando, todo este trabajo que sin duda es impecable, que además, bueno, pues tiene la colaboración, porque tú nutres toda esta información con la información que te comparten, por supuesto, nuestros asociados, y que finalmente, pues, logra hacer unas estadísticas, logra hacer proyecciones, logra hacer números, cifras, y poder visualizar un poco lo que estamos viviendo y también lo que podremos llegar a vivir. Gracias por compartirnos esto, gracias de verdad por el trabajo que están realizando constantemente, porque sin duda se vuelven un detonador para poder tomar decisiones a priori de lo que puede llegar a pasar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sabes que estamos ahí, ¿no?, trabajando duro. Y sí, también, como bien lo dices, pues gracias también a nuestros asociados que amablemente nos comparten información para poder tener estos resultados y para poder analizar, tratar de entender qué está sucediendo
y obviamente lo hacemos a partir de las cifras que tenemos. Entonces, pues sí, también agradecemos a ellos el apoyo y pues seguiremos adelante, ¿no? Hay que seguir para adelante y trabajando duro y con esperanza de que esto mejore el día de mañana. Pues sí, vas a ver que tiene que mejorar y yo no me canso de repetirlo, de verdad, hay que protegernos, hay que cuidarnos, hay que creer en México, hay que seguir trabajando desde nuestras casas, desde la situación que nos esté tocando vivir, pero finalmente todos poniendo nuestro granito de arena, no desanimarnos, esto es pasajero, ya estamos pasando a otra etapa, a otro momento diferente y tenemos que también tener, bueno, pues esta decisión y esta capacidad de irnos adaptando a lo que la vida nos está ofreciendo. Entonces, hoy tenemos vacunas, tenemos la posibilidad de aceptarlas, de permitir que nuestra familia esté segura a través de esas vacunas, a través de estos cuidados y, bueno, por supuesto también del trabajo constante. Sí, de hecho, quisiera, aprovechando el comentario, eh, nuestros asociados han trabajado muy duro y han invertido muchísimo para que los espacios dentro de la tienda sean espacios seguros, para que la gente se sienta segura. Cuando llega a algún supermercado o alguna tienda departamental o una conveniencia o una farmacia, se han tomado todas las medidas para garantizar que sean espacios seguros. Y eso sí es importante que la gente lo tenga muy claro. Dentro de las tiendas pueden sentirse tranquilos, se está cuidando todo, tanto a los visitantes o a los clientes como al equipo que atiende en la tienda. Entonces, es importante tener claro que si hay un lugar donde pueden estar seguros es dentro de la tienda. Se han tomado tanto las medidas de capacidad de gente que puede estar adentro como los filtros y el tema de la sana distancia, por ejemplo, en los puntos donde se realiza el pago, ¿no? En la línea de cajas, por ejemplo. Entonces, es importante reiterar, nuestros asociados tienen un compromiso muy importante, no solo con ANTAD, sino con este país, y han hecho todo lo necesario y han invertido muchísimo para que puedan garantizar la seguridad de la gente. Entonces, la invitación es, en la medida de lo posible, pues como bien dices, no salir, cuidarse, lo que puedan pedir en línea, háganlo en línea, pero si necesitan ir a la tienda, pueden sentirse seguros. Desde la entrada habrá los filtros necesarios para cuidar la seguridad de todos. Muy bien señalado, creo que además muy importante y también recordar que esta es una responsabilidad compartida, así como los asociados, así como las tiendas están preocupadas por preservar nuestra salud y por tener todos los cuidados, pues a nosotros ya también nos toca la responsabilidad de sabernos cuidar en los trayectos, en cómo llegamos y en lo que hacemos con nuestras mercancías, con nuestro cuerpo, con nuestro lavado, con nuestra higiene, con nuestras casas, y esto es una responsabilidad compartida que tenemos todos que asumir para poder sacar a México adelante. Y de verdad, Juan Pablo, no me resta más que darte nuevamente las gracias por compartir esta información, porque sé que es de la utilidad para todos nuestros asociados, para todos nuestros escuchas, que además estaremos complementando y también gracias porque tú nos has apoyado mucho para poder tener la próxima semana un programa con INEGI, donde estaremos nuevamente conociendo, bueno, pues las cifras de lo que se ha dado a conocer, de lo que ha sido precisamente esta pandemia durante 2020 y los resultados en relación a lo que ha sido el ingreso en los hogares mexicanos, pero también estaremos platicando de las afectaciones que tuvo para el empleo, el trabajo formal, el trabajo informal, en fin, todo el comportamiento que hubo, y eso también te lo tengo que agradecer porque nos has ayudado a gestionar esta entrevista, que con esta y con la que tendremos la próxima semana tendremos un parámetro o un contexto bastante completo de las decisiones que estaremos tomando para los meses venideros. Al contrario, Gladys, un gusto poder apoyarlos y pues bueno, al final somos equipo y estamos para ayudarnos unos a otros. A tus órdenes. Y bueno, pues de esta manera agradeciendo a Juan Pablo, agradeciendo a nuestro equipo de producción, agradeciendo a todas las personas que hacen posible este programa, por supuesto a ANTAD, que es en nuestra casa y que es esta ventana que tenemos para podernos comunicar con todos los asociados, con todo el comercio detallista. Les agradezco muchísimo y les agradezco también a ustedes que amablemente nos siguen todos los miércoles del mundo del retail, recordándoles e invitándoles porque el próximo miércoles, ya lo señalaba, tendremos oportunidad de platicar con INEGI
INEGI, que estaremos hablando de datos muy importantes, de los resultados que se han arrojado en este censo que se realizó en 2020 y que tienen que ver con la economía en los hogares, con el ingreso en los hogares, con el trabajo, con la tasa de desempleo, en fin, todas estas cifras y todos estos números para saber exactamente cuáles son las afectaciones que nos ha dejado la pandemia y no para precisamente sufrir lo que ha pasado, sino más bien para prever lo que ya no permitiremos que pase y cómo cambiaremos y cuáles son las estrategias y herramientas que estaremos implementando para poder tener un México mejor. Muchísimas gracias, lo escucho y nos vemos el próximo miércoles muy puntual a las 11. Tenemos una cita. Empresas nacionales e internacionales del sector detallista y alimentario se reunirán en Expantad y Alimentaria México 2021. Este año retoma sus actividades de forma presencial en un ambiente de negocios sano y seguro. Expositores y compradores podrán realizar alianzas de negocios para la recuperación económica de sus empresas. Te invitamos a identificar oportunidades de negocio y estrechar lazos comerciales durante este magno evento, del 18 al 20 de octubre en Expo Guadalajara.